Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema 5, comunicación no verbal, y como el tema anterior lo dividiremos en varias partes, ¿vale? Empezando por esta primera que va a ejemplificar un poco de manera introductoria en qué consiste la comunicación no verbal, qué funciones y qué características tiene y la importancia que se le da dentro del proceso comunicativo, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poquito de la diferencia que hay entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal, sabiendo, ¿no?, que en nuestro día a día todo nuestro mensaje, toda nuestra comunicación se divide en estos dos fragmentos, ¿no? La comunicación verbal, que sería el mensaje, ¿no?, el contenido de ese mensaje y lo que queremos decir, y todo lo que está a su alrededor sería la comunicación no verbal, que se corresponde de gestos, de miradas, de posturas corporales, de entonaciones y de fluidez a la hora de expresar ese mensaje, y también de otros aspectos que no tenemos tan en cuenta en otras ocasiones, como es la distancia a la que damos ese mensaje también, y el territorio, ¿no?, el contexto también en el que se da. Pues todo eso forma parte de la comunicación no verbal, ¿vale? Luego tenemos también definidos en la presentación unos pequeños objetivos, ¿no?, los que tiene esa comunicación no verbal, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza para comunicar, básicamente la comunicación no verbal ayuda a comunicar actitudes o comportamientos que podemos tener nosotros a la hora de expresar un mensaje, emociones también. También puede hacer la función de reforzar la comunicación verbal, cuando por ejemplo queremos hacer un gesto afirmativo y decimos sí, lo acompañamos de un movimiento de cabeza en el que indicamos que sí, que es algo afirmativo, ¿vale? O también puede muchas veces reemplazar un mensaje verbal, como es el caso también de ese movimiento de cabeza en el que todos sabemos ya de manera generalizada que queremos decir sí, y podemos omitir el lenguaje verbal y simplemente quedarnos con ese lenguaje no verbal, porque el entendimiento, el feedback de la otra persona será el mismo, entenderá que es algo afirmativo, que es un sí, ¿vale? Otro aspecto a destacar es la importancia que tiene esa comunicación verbal dentro del proceso comunicativo, ¿no? Sabemos, porque numerosos autores lo han descrito ya, que la comunicación no verbal dentro del proceso comunicativo ocupa hasta un 90% de la comunicación que llega a la otra persona, siendo el otro 10%, 7% más o menos, el propio mensaje hablado, ¿vale? Entonces, por tanto, ¿cuál es la función principal, por decirlo de alguna manera, de esa comunicación no verbal? Pues darle sentido, acompañar a esa comunicación completándola, reforzándola y, como decíamos antes, pues dándole ese sentido. Siendo también cierto que es necesaria esa comunicación verbal también para que ese mensaje llegue a su receptor de la manera que nosotros queremos, ¿vale? Es un complemento, siempre las dos deben de complementarse, pero sabemos que la que tiene más peso a la hora de analizar esa comunicación es la comunicación no verbal. ¿Qué más podemos destacar sobre este tema? Pues otro punto importante que ya hemos comentado en el tema 4, que es el primer axioma de la comunicación, es la idea, ¿no?, o el propósito de que es imposible no comunicar. Tenemos que tenerlo muy presente, ya lo hemos destacado en el tema anterior, pero lo reiteramos en este porque pese a cuando no queremos comunicar algo, estamos comunicando. Todo nuestro cuerpo está comunicando constantemente, nuestra mirada está comunicando, nuestra expresión facial está comunicando, nuestra postura corporal en un determinado momento o nuestra distancia de un interlocutor también puede comunicar, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener presentes todos estos elementos a la hora de la comunicación.
¿Qué más aspectos podemos destacar de la comunicación no verbal? Por sus propias características, ¿no? Están recogidas en la presentación varias, como son que la comunicación no verbal es universal, se da en todo el mundo, pese a las diferencias culturales que puede haber en los diferentes países en relación a su significado, pero está presente siempre. Como bien decía, está ligada a la cultura propia del país y diferentes aspectos de la comunicación no verbal, diferentes aspectos de los gestos que podamos hacer o de las expresiones que podamos tomar, pues serán interpretadas de una manera u otra según en la cultura en la que nos encontremos. También es verdad que es un poco ambigua, puede ser un poco ambigua, ya que en ocasiones puede no dejar muy claro el mensaje, ¿no? Si el interlocutor igual no tiene demasiada confianza con esa persona, pues puede interpretar de manera errónea su lenguaje no verbal. Como por ejemplo, si una persona llora, no sabemos si está llorando de tristeza, de alegría, de emoción, puede ser ligeramente confuso. Y por otra parte, también sabemos que es muy contextual, que depende mucho del contexto en el que se está dando ese lenguaje no verbal. Por eso, de nuevo, se puede llegar a confundir algún comportamiento o algún gesto, como puede ser el ejemplo de que si una persona se encuentra mirando al suelo, puede ser que esté en un contexto en el que no se siente cómodo porque es una persona tímida, o puede ser que alguien le esté intimidando y se sienta incómodo por esa intimidación, por esa sumisión y por tanto actúa de esa manera, ¿vale? Y ya por último tenemos un cuadro explicativo en la presentación PowerPoint que nos destaca las principales funciones de esa comunicación no verbal. Algunas ya las hemos tocado antes y vamos a profundizar un poco más en las diferentes funciones que puede tener ese lenguaje no verbal. La primera que nos indica es la de reiterar o reforzar ese mensaje verbal, con el ejemplo que hemos puesto anteriormente, que es asentir con la cabeza cuando queremos decir sí, ¿vale? Otra de sus funciones sería complementar ese lenguaje verbal, esa información verbal que estamos dando, como es el ejemplo de poner una mano en la zona donde nos está doliendo, donde se nos está produciendo algo de molestia o dolor, para expresar la intensidad de ese dolor, ¿vale? Complementa ese mensaje. Otra de sus funciones es también de la que hemos hablado anteriormente, que es sustituye el mensaje, ¿vale? Que es, por ejemplo, algo muy extendido, saludar, sin decir ningún mensaje verbal. No es necesario decir el hola o buenos días o buenas tardes para que se entienda ese mensaje no verbal. Otra de sus funciones es la de regular el proceso comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto toma valor cuando dos personas están hablando y hay gestos que indican o que modulan esa comunicación, ¿no? Uno de los gestos, por ejemplo, sería el de asentir con la cabeza. Este gesto comporta pues, entendimiento, ¿no?, de la persona de lo que se le está comunicando y también facilita que la otra persona continúe hablando y continúe con ese enunciado verbal que nos está explicando, ¿vale? Esto sería un gesto regulador. Otra de sus funciones es la acentuación, la potenciación del mensaje. El ejemplo que tenemos en la presentación sería el de cuando estamos contentos, cuando estamos alegres y el enunciado verbal es me alegro de verte, por ejemplo, ¿no? Pues abrazar a la persona o llevarnos las manos a la cara como gesto de sorpresa o de emoción, ¿vale? Cualquier gesto que indique o refuerce, ¿no?, o acentúe ese mensaje verbal que es que estamos emocionados, estamos contentos de volver a ver a una persona, en este caso. Y la última de las funciones que se nos presenta aquí, que en la presentación PowerPoint creo que lo tenéis dividido en dos, pero el significado es el mismo de los dos, sería la significación opuesta o la contradicción, que es aquella que expresa
una contradicción entre el lenguaje verbal y el no verbal. Y es importante también que sepáis que siempre que existe una contradicción de este tipo, a nivel verbal, junto con el lenguaje no verbal, siempre va a pesar más la comunicación que se exprese de manera no verbal. Tendrá más credibilidad la comunicación no verbal frente al mensaje. Aquí hemos destacado dos ejemplos, como podéis ver. El primero nos indica una persona que está diciendo no, que no le molesta algo, pero su cara refleja lo contrario, es decir, tiene una cara de desagrado, de desapetencia. Por tanto, se sabe o se intuye que sí que le está molestando a esta persona, porque el lenguaje no verbal prima en este caso. Y el segundo ejemplo que se nos brinda es pues, que una persona exprese verbalmente el enunciado de no estoy nervioso, no me siento nervioso, pero su voz indique lo contrario. Tengo una voz temblorosa, entrecortada, dubitativa, y en este caso todas esas características que acompañan al mensaje verbal, ¿vale? Esas características de la voz van a indicar también que si esa persona sí se encuentra nerviosa y por tanto de nuevo vuelve a pesar más la comunicación no verbal, ¿vale? Hasta aquí la primera parte de este tema. Continuaremos con las otras dos partes y nada, deciros para terminar que si alguno de los vídeos que tenéis referenciados en la presentación no se os ve, que os pongáis en contacto conmigo para que pueda pasaros los enlaces de manera correcta. Muchas gracias y continuamos ahora con la siguiente parte del tema.